La integración latinoamericana. Capítulo 2. UNASUR se fue a la guerra. Voy a empezar con un paraguas conceptual que me parece importante. El agudo, inteligentísimo filósofo español José Antonio Marina expresa en su libro La inteligencia fracasada que hay que luchar abierta, categórica, irrenunciablemente contra la estupidez. Manifiesta en ese libro que hay básicamente dos tipos de inteligencias en descomposición. La primera, la inteligencia dañada. La segunda, la inteligencia fracasada. En ningún caso, Marina se refiere a una persona que haya nacido con una limitación biológica, cerebral, neurológica. La inteligencia dañada para Marina, para el filósofo español, es aquella a la que se le nutre desde la infancia con sentimientos adversos, negativos, de resentimiento, de odio. La inteligencia fracasada, en cambio, es aquella que queda al buen tuntún, sin formación, sin la posibilidad de insertarse debidamente en las redes sociales carnales, grupales, donde se comparte activa y directamente con la gente en un estado de libertad. Estas redes crean conocimientos, provocan emociones, se produce la efervescencia de la inteligencia social, precisamente. La inteligencia dañada, creo que es una lamentable característica de América Latina. Hay que leer varios libros. No solo los libros que hacen la apología del fracaso, como son los libros de autores izquierdistas, nacionalistas, latinoamericanos. Es importante leer autores de otros continentes para percatarnos de cómo nos miran, de qué percepción tienen de nosotros. Yo, por ejemplo, creo que es importante conocer el libro El continente olvidado de Michel Reit, que es el editor de The Economics para América Latina. Creo también que es importante que leamos Guerra en el Club de la Miseria, la democracia en los lugares peligrosos, de Paul Collier. En ambos libros yo me he nutrido, entre otros, para hacer la reflexión que estoy ahora ofreciéndoles a ustedes. Para Reit, el principal legado de Simón Bolívar no fue, lamentablemente, la soñada, la acariciada Gran Colombia, sino que en la página 104 expresa este autor: Bolívar insistió en que sin una autoridad fuerte central, las nuevas repúblicas se desmoronarían. Dijo, además, que es necesario impulsar un gobierno fuerte, al que hay que darlo contexto. Bolívar lo miraba
como un gobierno autoritario y paternal. Es comprensible, entonces, que América Latina tenga actualmente un cúmulo de países, incluso repúblicas, que son centralistas y que son manejadas con un criterio caudillista, de líder suelo, que lo minan, criterio que lo minan precisamente en el legado de Bolívar. Hay que ser claro, sin desconocer la importancia, la cultura, la inteligencia de Don Simón, el llamado Libertador. Esta concepción centralista, separatista de cada uno de los países ha llevado a que se cultive la inteligencia dañada. A los ecuatorianos, por ejemplo, desde la infancia nos enseñaron a dudar, a desconfiar o por lo menos a sospechar del Perú, nuestro vecino del sur. También un poco, aunque en menor grado, de Colombia, nuestro vecino del norte. Un importante escritor ecuatoriano, en un cuento suyo, dice con sarcasmo, erótica o pornográficamente: a la peruana me la comí por los dos lados, por el oriente que nos robaron y por el poniente que era de ley. El sarcasmo revela que no ha habido una educación para la integración, sino para la guerra, sino para la confrontación, sino para la discordia. Esta es la realidad de América Latina. Sobre esa tierra fértil que nosotros tenemos, se quiere levantar actualmente una integración. América Latina no es rica este momento como la China o como la India, pero este rato tiene una importante potencialidad. 500 millones de habitantes. Los terrenos cultivables más grandes y fértiles del mundo. Y además, por lo menos, el 8.5% de las reservas mundiales de petróleo. Es decir, hay las condiciones para la prosperidad. Hay quizá la vocación incipiente por la integración, pero la forma en que nacen las repúblicas, con ejércitos nacionales que se han denominado o que han recibido el nombre de columnas vertebrales de cada Estado-nación, los problemas para la integración son cada vez mayores. Se puede hablar de integración cultural, se puede hablar de una cierta integración comercial, de una cierta integración aduanera, pero ¿cómo hablar de una integración militar, que para mí es el más grande de todos los retos? Integración militar. Ahí la clave. En mayo de 2012 se reunieron en la ciudad de Quito los ministros de defensa de los países de la UNASUR. Por primera vez hicieron o intentaron hacer, siempre hay que reservarse un lugar, un espacio para la sospecha. Hicieron o intentaron hacer un balance público de los presupuestos militares. América Latina, la UNASUR específicamente, arroja
estas cifras que voy a leerlas para que tengan la debida exactitud. Los 12 miembros de UNASUR gastaron 126.110 millones de dólares en defensa durante el periodo que va del año 2006 al 2010. Una cifra realmente impresionante. Una cifra que se invierte en armas y no precisamente para combatir a los rubios marines yanquis, sino para activar emociones, para tranquilizar a las propias Fuerzas Armadas, que son supuestamente los garantes democráticos y constitucionales en cada país. De esta cifra de 126.110 millones de dólares, Brasil ocupó el 43.7%, Colombia el 17%. Las otras naciones gastaron porcentajes menores. El caso de Colombia es explicable. Collier explica que los países que tienen guerras, enfrentamientos internos, son los que más tienen, según demostración histórica, que gastar en armas, porque son las guerras internas más duras, más largas y más cruentas que las guerras internacionales. Hay que indicar además que UNASUR gastaba en el 2006 17.650 millones de dólares en promedio. Esa cifra se quedó corta. En el 2010 el promedio es de 33.200 millones de dólares. Ojo con este desglose. Por presupuestos nacionales en el 2010, durante el gobierno del demócrata e integracionista presidente de Ecuador, Rafael Correa, este país de la mitad, el Ecuador, fue el que más gastó en defensa frente a su PIB, el 2.74%. Ecuador, país pacifista, definido como isla de paz, fue el que más dinero gastó en función de su Producto Interno Bruto. El desglose de los otros países es menor. UNASUR se fue a la guerra. Las cifras siguen causando estragos y alarma. Venezuela pasó del lugar 46 al 15. Vaya adelanto, vaya avance entre los países que importan más armamento. Según el Instituto Internacional por la Paz, CIPRI, por sus siglas en inglés, estas importaciones venezolanas crecieron durante los últimos 5 años en el 555%. Repito, en el 555%. Los países que venden las armas, los que más venden, son los países ricos, los del primer mundo. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido. UNASUR se fue a la guerra. El presidente Chávez ha comprado armas como nadie en la historia de Venezuela.
nos armamos para perseguir a quién, para defendernos de qué ejércitos fantasmas, para ganarle acaso la guerra a los Estados Unidos, para enfrentarnos con la OTAN. ¿Por qué se compran tantas armas en un campo tan lleno, metafóricamente, de bayonetas? La integración no tiene espacio para crecer. Yo quisiera que en algún momento se hable de la mayor integración posible. Desde mi punto de vista, más importante que la económica, política, social, educativa. No es demagogia. El reto de fondo es la integración militar. Aunque no se disparen las armas, solo por el hecho de comprarlas, no se atienden otras necesidades. O sea, UNASUR se fue a la guerra.